Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. En primer lugar, deciros que comenzamos esta semana y os pedimos perdón por no haber estado la pasada, pero todos sabéis lo que suele suponer tener unas obras en un domicilio y esta vez me ha tocado a mí y nos provocó ese parón obligatorio porque no tenía sitio donde establecerme para hacer el programa. Por otro lado, también agradecer a tantos y tantos que el pasado miércoles tuvisteis a bien felicitarme porque la verdad estoy absolutamente abrumado. O sea, más de 2.000 personas os habéis dirigido a mí porque he llegado a mi cumpleaños. Pero vayamos a lo que importa, que es de lo que hay que hablar. Estamos en una semana, yo diría que importante, porque por un lado, este próximo domingo, el día 24, se va a celebrar en Madrid una manifestación o un acto, vamos a decir, trascendental por parte del Partido Popular. Y el próximo martes 26, en el Congreso de los Diputados, se va a ejecutar esa investidura de Alberto Núñez Feijóo, en la que se presenta con 172 escaños. Todo parece indicar que esa investidura no va a salir en positivo, pero ahí están esos 172 escaños, mientras que por otro lado, aunque el hasta ahora presidente de gobierno y perdedor de las elecciones del 23 de J dice que tiene apoyos, todo se irá concretando poco a poco con el tiempo. Y de todo ello vamos a hablar con una persona que ya conocéis porque recientemente ha estado en el programa y es la diputada por Albacete y miembro del comité de dirección, Carmen Navarro Lacova, buena amiga con la que vamos a charlar un poco de estas y otras cosas porque lo que vaya a suceder desde el domingo hasta que acabe el tema de la investidura puede marcar lo que puede ser el futuro no solamente del Partido Popular como partido que puede ser primer partido de la oposición a pesar de haber ganado las elecciones y también el futuro de España sin lugar a dudas. Carmen, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal, Eugenio? Y muy buenos días a toda tu audiencia. Felicidades también, Mm. aunque sean retrasadas. Gracias, Carmen. Ya sabes que la edad se cumple, pero una cosa es la edad física y otra es la edad mental. Y Claro, desde luego en claro. edad mental andamos como unos Andas adolescentes maduritos y guerreros a tope. en plena forma, Carmen, muy bien. mañana domingo vais a celebrar el Partido Popular un acto importante porque se ha llamado a rebato y parece que va a acudir el Partido Popular de toda España a Madrid para hacer un acto con Alberto Núñez Feijóo. Primero se habló de que se iba a hacer una manifestación abierta a la sociedad civil, luego se cambió por un acto de partido. ¿Nos puedes explicar un poco en qué va a consistir ese acto y por qué, si en un principio se hablaba de sociedad civil, luego se ha convertido en un acto de partido? Bueno, lo cierto es que mañana el Partido Popular se va a dar cita en la Plaza de Felipe II de Madrid. Es un acto de partido, pero es un acto abierto a toda la sociedad civil que quiera acompañarnos. El presidente Feijóo va a reivindicar la igualdad de todos los españoles, que es lo que lleva reivindicando desde que llegó a la presidencia del Partido Popular. Y con uno de los objetivos principales, ¿no? Acabar con este gobierno sanchista que tanto ha lastrado los intereses generales para España y que estamos viendo también cómo navega y negocia hacia una investidura con todos aquellos independentistas y comunistas que quieren romper la unidad española. Por encima de la unidad española está la ley y la igualdad de todos los ciudadanos. Esta es la defensa principal del Partido Popular, así se llama el acta, y desde luego que el presidente Feijóo convoca a todos aquellos que quieran acercarse hasta la plaza de Felipe II en Madrid. Vamos a ver, se supone que los españoles, según marca la Constitución, son libres y iguales. Pero la perspectiva que se ve si Pedro Sánchez alcanzara la investidura posterior a esta que va a celebrarse el próximo martes, la igualdad se rompe porque prioriza a una comunidad autónoma como es Cataluña, incluso por encima de las otras 16, hasta el punto de que parte de los que van a ser sus socios se han quejado por el hecho de que incluso en la reivindicación del idioma que se ha planteado en la Unión Europea,
que eso tiene tela. El señor Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, ha mandado una carta a la Comisión Europea para solicitar que se incluya el catalán y demás, y el catalán, el gallego y el vasco en los idiomas de la Unión Europea, pero qué divertido, la carta se la ha mandado a sí mismo, porque hay que recordar que España tiene la presidencia de la Unión Europea y resulta que 17 de los 27 países le han dicho señor Álvarez, en este momento no es posible y lo guardamos en el cajón, porque de momento ni es viable ni es aconsejable o sea, que se haga eso, con una particularidad de que además el gobierno español se ofrecía a correr con todos los gastos de esa situación de que la Unión Europea se hablara con pinganillos los idiomas cooficiales de las comunidades autónomas españolas. Esto, Carmen, no es un poco de cachondeo y no es un poco hacer el ridículo como nación estos planteamientos. Mire, lo que es muy peligroso. Ya hemos visto un Sánchez en estos últimos 4 años de legislatura que ha gobernado para los independentistas. El dinero de los presupuestos de mis paisanos, por ejemplo, de los castellano-manchegos, con infraestructuras que estaban presupuestadas para Castilla-La Mancha, ha ido a pagar las chantajes de los independentistas en Cataluña. Además, los indultos, además la rebaja de la malversación, además la eliminación del Código Penal de la sedición. Y han ido haciendo su ruta, y ahora van a seguir haciendo su camino, porque su camino no es otro que la amnistía, el referéndum de independencia, y esto lo único que hace es romper el marco constitucional, el que hoy rige para todos los españoles desde hace 45 años y por el que muchos españoles se dejaron la vida y muchos pelos en la gatera para que hoy hayamos disfrutado una generación como la mía, que ya nacimos en democracia, en un estatus de convivencia y de libertad y de igualdad para todos los españoles. Ellos persiguen con los pinganillos, ahora en el Congreso de los Diputados, no que se hable en las lenguas que son oficiales y que cada diputado pueda expresarse en aquella lengua que ha aprendido. Es el paso previo a reconocer un Estado plurinacional. Y la plurinacionalidad nos lleva a españoles de primera y españoles de segunda. Y esto tenemos que entenderlo desde el minuto número 1. Y cada una de esas, aquellos que quieren hacer la independencia por su cuenta, romperán el marco de todos los españoles, especialmente de aquellas comunidades como Castilla-La Mancha o como Castilla y León, territorios centrales que no tienen esa idiosincrasia y esas particularidades que ya han quedado reconocidas, que están respetadas y que con las que hemos convivido dentro del marco constitucional durante 45 años. El único Pero, objetivo de Carmen, los independentistas es la independencia. hay otro tema además que significa todavía el hecho de la falta de igualdad en España. Poco antes de que Mariano Rajoy sufriera la moción de censura en el Parlamento de Andalucía, que estaba entonces gobernado por el Partido Socialista y bajo la presidencia de Susana Díaz, y teniendo a María Jesús Montero como consejera de Economía y de Hacienda, resulta que en el Parlamento de Andalucía todos los grupos y formaciones políticas aprobaron un dictamen por el que solicitaban al gobierno de España, entonces presidente Mariano Rajoy, que como Andalucía tenía 1 millón de habitantes más residiendo en la comunidad, solicitaban una ampliación de la financiación autonómica por valor de 4.000 millones al año. De eso se aprobó y demás, y eso nunca más se supo. Pero la Con lo cual, financiación Andalucía eso autonómica, le da lugar a tener déficit en sanidad, déficit en infraestructuras. Los problemas que Andalucía está teniendo, por ejemplo, en la sequía, que está dando lugar incluso a que el aceite de oliva y otros productos suban de una forma tremenda, vienen derivados de esa falta de financiación. Entonces, es evidente que Sánchez a lo largo de los últimos años ha dejado a estas regiones tiradas. porque la financiación Precisamente es un poco lo que autonómica, se reivindica, ¿no? ¿Mm? evidentemente, porque la financiación autonómica, que es una pieza angular en el Estado de las autonomías, por cierto, uno de los 6 pactos de Estado que el presidente Feijóo le ha ofrecido al presidente Sánchez como ganador de las elecciones para ponerse de acuerdo y para preocuparnos de los problemas importantes de los españoles, es el impulso del Estado de las autonomías. Y en ese impulso lleva implícito reformar, abrir, estudiar
y reformar la financiación autonómica de tal manera que se puedan retocar todo aquello que desde la negociación y la mejora de los servicios a los que va destinada esta financiación autonómica, la sanidad, la educación, incluso me voy a atrever a decir, ¿por qué no también las pensiones de nuestros mayores en los territorios de las comunidades autónomas se pueda poner encima de la mesa y se pueda llegar a acuerdos de consenso que mejoren la vida de la gente? Ujú. ¿Y cuáles van a ser, independientemente de este acto que va a tener lugar, en el que, por cierto, se dice que la presidenta de Madrid, aunque se puede considerar que es más o menos organizadora junto con la Dirección Nacional del Partido Popular, no puede acudir? ¿Qué es por algún tema personal No o lo porque creo. sigue en recuperación de su pequeño percance? Yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de Madrid, anfitriones del evento en su ciudad, pues tendrán el lugar que corresponde y seguro que darán la bienvenida y tendrán unas palabras como anfitriones que son del evento. Pero lo importante es que este acto es un acto que se hace también dentro del marco de la investidura del presidente Feijóo, que tiene la oportunidad de explicarle y de movilizar a toda esa gente que se acerque hasta la plaza de Isabel II que hay otra política, que el Partido Popular ha ganado las elecciones y que tenemos un proyecto para España que une a los españoles y que versa sobre aquellas cosas que han sido demolidas a lo largo de estos últimos 4 años, entre otras la recuperación de nuestras instituciones que Sánchez ha degradado y que sigue degradando, y que esas son la base de un Estado de Derecho y del Estado democrático en el que nos encontramos. Y dentro de estos pactos de Estado que el presidente Feijóo ha establecido, como también el impulso, un pacto de Estado por el impulso de la natalidad y de la familia, que también es la pieza, la célula básica de España. ¿Qué es España si no es familia y tradiciones, ¿no? Pues en definitiva podamos hablar y ser el protagonista, como es el presidente Feijóo el próximo domingo, indiscutible. Y los demás pues serán los grandísimos anfitriones, siempre en Madrid, con las puertas abiertas de prestar los mejores servicios y las mejores comodidades para que lleguemos y nos podamos dar cita el próximo domingo en torno al presidente Feijóo. Y después de este aperitivo entrenamiento, vamos a decir, viene el día 26, el martes, la fecha indicada y acordada con la presidenta del Congreso de los Diputados, que por cierto, en su primer acto como presidenta cometió un fraude de ley al permitir utilizar los idiomas. Y parece Sí, ser que el día 26, aunque aconsejada por los letrados que esa tramitación para poder ser legal de alguna manera que se hablara en los distintos idiomas cooficiales de España, resulta que se va a poder utilizar los idiomas cooficiales de España. No sabemos si ya habrá traductor de valenciano ni de mallorquín, porque eso no se ha especificado hasta ahora, pero ¿cuáles van a ser un poco los ejes del discurso o qué es lo que va a contar Alberto Núñez Feijóo a la sociedad española? No solamente en cuanto a lo que va a ser su intención de intentar ser presidente de gobierno, sino cuál va a ser un poco el eje del discurso de cara a que la gente tenga claro y que sea previsible la actuación del Partido Popular en una legislatura que veremos a ver lo que dura, porque complicada va a ser sin duda. bueno, yo quería hacer una advertencia antes, ¿no? Va a ser el primer debate de investidura en el que habrá traductores en las cámaras, porque Armengol ha venido para pagar uno de los chantajes de los independentistas, que es el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. Y yo quiero recordarles que el Congreso es una institución de ámbito nacional, que es la casa del debate de todos los españoles, porque allí se sientan los representantes de la soberanía nacional, un lugar de entendimiento que tenemos que hacer un esfuerzo por acercarlo a los ciudadanos para evitar esa desafección que sufren hoy de la política y que por desgracia han puesto una traba más, independientemente de que nuestros idiomas son de una inmensa riqueza cultural y la inmensa riqueza lingüística que tiene España, pero que ahora el hecho de que cada uno pueda utilizar el idioma que quiera va a entorpecer sin duda alguna el debate, sobre todo porque no tiene sentido cuando en los pasillos entre diputados nos hablamos en castellano. Yo creo que el presidente, que es un bilingüe también, que conoce la cooficialidad de las lenguas y que ha defendido el bilingüismo cordial, va a hablar y va a hacer su discurso en castellano. Y que el eje principal es sobre todo su preocupación por la estabilidad de España.
y por ofrecerles a los españoles una circunstancia de convivencia en el que nuestro único objetivo sea el progreso económico, el progreso social de este país, la protección de las mujeres frente a la violencia de género y hacer bandera del desarrollo industrial que todavía nuestro país puede despertar y ofrecer para crear empleo y para seguir creando prosperidad. Hoy conocíamos datos de la deuda, también hemos conocido los datos del PIB de los últimos años. Vemos cómo el Banco de España está diciendo que vamos a una desaceleración económica y cómo la ministra Calviño. El Banco de España ha informado el pasado miércoles diciendo que pone en cierta cuestión la gestión de Nadia Calviño porque ahí andan rondando 15.000 millones de euros y muy particularmente también por la falta de ejecución de los fondos y que pone en duda la manera en que se han gestionado estos fondos y la actuación de la ministra en este caso, ¿no? Porque yo creo que está más preocupada de su cargo en un organismo internacional en los próximos meses que en seguir preocupada como ministra por los intereses de los españoles. A Calviño le preocupa más marcharse al extranjero a un gran cargo internacional que los intereses de los españoles y la crisis económica a la que nos aboca. Y estos son los indicadores que nos dicen otros organismos expertos en la materia, que no lo está diciendo el Partido Popular. El Partido Popular y el presidente Feijóo quieren hablar de la unidad de España, de la igualdad de todos los españoles, de que aquí estamos para defender la Constitución de 1978, impulsar el desarrollo de las autonomías, proteger nuestras familias, proteger a los jóvenes. Yo hoy mismo estaba en el inicio del curso académico de la Universidad de Castilla-La Mancha y desgraciadamente no podía dejar de pensar qué va a ser el futuro de estos jóvenes, qué tanto están estudiando estos años. El 30%, los jóvenes no pueden emanciparse hasta que no cumplen 30 años. Los que tienen un empleo, el 80% de su salario lo tienen que destinar a pagar una vivienda. Y en definitiva tenemos una de las tasas de paro juvenil más alta de todos los países de nuestro entorno europeo. Sin duda, si no les damos un impulso decidido a estos jóvenes, si no hacemos una política de vivienda eficaz que vaya destinada a que todos tengan un acceso a la vivienda y que pueda rebajarse la edad de emancipación, por mucha que puedan esforzarse, sus resultados van a ser muchos menos halagüeños que los de una generación anterior a ellos, por ejemplo la mía. De alguna forma, Alberto Núñez Feijóo ha reflejado en varias intervenciones que para el aspecto convivencial va a ser importante, pero hay un tema que sin lugar a dudas va a ser decisivo, y es que las negociaciones que parece que plantea el futuro candidato, en el caso de que no salga Alberto Núñez Feijóo en esta ronda que va a empezar el día 26, pues todo parece indicar que se va a hablar de amnistía, que se va a hablar de extrafinanciación, de que se va a intentar pagar la deuda catalana, No, olvidándose todo de parece que correcciones. se va a Entonces, hablar, ¿no? Por desgracia ya se está hablando. Tenemos un pero eso candidato bordea, eso bordea a los la límites de la presidencia del gobierno Constitución, porque que ha bordea ganado los las límites de... elecciones y que tiene un programa de gobierno para España y sin embargo estamos hablando más de las negociaciones y de la amnistía que le solicitan los independentistas a Pedro Sánchez para seguir siendo presidente del gobierno y para seguir en la poltrona. Y esta amnistía es lo que rompe nuestra ley, porque no hay españoles por encima de la ley. Y lo que se quiere Es que, conseguir con perdón, esta... perdón, Carmen, hay que decir que la amnistía se suele producir generalmente en los países cuando se considera que el delito por el que esa persona ha sido condenada de alguna manera ha resultado injusto o no se ha hecho un juicio justo a la hora de juzgar ese delito y demás. Y en el caso de España hubo Pero delito de sedición, hubo delito de ha habido un malversación juicio, juzgado por el Tribunal Supremo y no se puede decir que hubo un juicio injusto, ¿no? Porque en aquel momento la sedición y la malversación eran delito. y así es. ¿Y qué ocurre ahora? Pues que quiere borrar los hechos que dentro de un marco constitucional están tipificados en el Código Penal, en un código de la democracia que han votado todos los españoles. Saltarse eso es como venir a decir que nuestra democracia no vale, frente a aquellos que además amenazan con volver a hacerlo. Y esto es lo que distorsiona nuestra unidad de España y nuestro modelo de convivencia.
No permite la Constitución la amnistía, lo dice claramente, impide los indultos generales. Además, hay un profundo debate jurídico en el que esta es una encomienda regia, etcétera, que no voy a entrar en grandes cuestiones jurídicas, pero lo más importante es que concedería que se salte en la ley. Y en el momento en el que rompa ese principio de legalidad y de igualdad de todos los españoles ante la ley, el marco de convivencia se está rompiendo, con la amenaza de que volverán a hacerlo y, por lo tanto, las consecuencias que eso va a tener despenalizadas de la justicia y una vez que han sido amnistiados, que es tanto como borrar el delito y borrar la pena. ¿Cuáles van a ser las actuaciones que va a hacer el Partido Popular en el caso de que se produzcan transgresiones de la Constitución? Y ahí tenemos otro caso, que es que se está hablando también mucho de cuál va a ser la situación del Consejo General del Poder Judicial, uno de los temas polémicos en la pasada legislatura. Pero los españoles se preocupan de dos cosas. Por un lado, que se está vulnerando la Constitución y tampoco, por otro lado, que no hay una excesiva confianza en el Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta quién lo preside y por dónde se pueden llevar los derroteros del Tribunal Constitucional, ¿no? Desde ese aspecto, los españoles pueden sentirse en algún momento desarmados o enfadados, vamos a decir, por no ponerle otra expresión, pero ¿cómo va a defender eso el Partido Miren, Popular? O sea, ¿va a yo acudir al creo, Tribunal Constitucional, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea? yo creo que ¿Cómo va los a combatir españoles esos desmanes contra la Constitución? Yo creo que los españoles, de lo primero que se preocupan cuando llegan a su casa, aquellos que tienen la suerte de trabajar después de su trabajo, están preocupados porque la cesta de la compra les ha subido un 30%. Están preocupados porque Mm. la hipoteca les ha subido de media a 250 euros. Están preocupados porque por cómo les sube el depósito de la gasolina necesaria para sus desplazamientos para poder ir a trabajar. Están preocupados muchas mujeres porque no pueden tener el número de hijos que desean y porque tenemos una tasa de natalidad de 1,2 hijos por debajo de la media europea y somos de los últimos países de Europa. Esto es lo que verdaderamente le preocupa. En este segundo pilar también necesitamos una regeneración democrática. Y uno de los pactos que ofrece el presidente Feijóo es esa regeneración democrática. Despoliticemos la justicia. Dejemos que los jueces elijan a los jueces. Y esas son las condiciones con las que siempre le ha ofrecido al presidente Sánchez negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Cualquier ataque que tenga nuestra Constitución, nuestro ordenamiento jurídico, será defendido con uñas y dientes por el Partido Popular con los elementos jurídicos y a las instancias que sea necesario acudir para obtener Claro, se una va a recurrir respuesta. a instancias internacionales también, me imagino, ¿no? A todas las instancias que sean necesarias y el Tribunal de la Unión Europea es uno de ellos. Y yo creo que Europa ya está viendo cuál es la obsesión de Sánchez y cuál es el intento que trata de perpetrar y que por lo tanto va a hacer que la unidad de la convivencia y la convivencia entre los españoles salte como un resorte. Y de hecho solo hay que ver cómo el 68% de los votantes del Partido Socialista no quieren que Sánchez conceda una amnistía a cambio de ser presidente del gobierno. Y además vamos a ver el domingo, con este acto multitudinario que convoca el Partido Popular, las ganas que tiene la sociedad de salir a la calle y de decir basta ya, de someternos a estos chantajes y de que a falta de 4 diputados para una mayoría absoluta que puede ahormar el Partido Popular en torno a la candidatura a la investidura de Alberto Núñez Feijóo, tan solo el 6% de los diputados que ocupan la Cámara y el 6% de los votos en el conjunto a nivel nacional vayan a ser los que decidan quién preside el gobierno y además les sometan a que les arregle el marco normativo para que ellos sigan perpetrando sus fechorías. Mm. Por otro lado, se va a dar también una circunstancia curiosa. Tenemos problemas en la frontera sur de España, está el Sahel y se están produciendo movimientos en esa zona que podemos decir que es frontera geopolítica, pero están ahí Ceuta y Melilla y parece que están demasiado abandonadas por Sánchez, que ha ido allí en un momento muy puntual para sacarse la foto, pero
Melilla tiene problemas, está de alguna manera sospechando que todo esto que ha ocurrido en Marruecos con el tema del terremoto y tal pueda generar una avalancha de inmigración ilegal y demás. ¿Ahí qué piensa hacer el Partido Popular? El Porque Partido Popular Ojo no Sin Broda, la entiende. verdad que está llamando la atención del peligro que se está corriendo por esa zona. Y el Partido Popular no entiende España sin Ceuta ni Sí. Melilla. Cuando pisamos Ceuta y Melilla nos sentimos más españoles que nunca y yo he tenido la oportunidad de estar allí como vicesecretaria del Partido Popular. Me siento orgullosa de mis compañeros, de la magnífica labor que hacen por los vecinos de Ceuta y Melilla y por el sentimiento español que se respira en estos territorios. Y para nosotros es fundamental. No entendería, en España no se entiende sin Ceuta y sin Melilla. Pero Sánchez ha estado más preocupado de sus relaciones internacionales. No sabemos qué ha pasado todavía con Marruecos. Ha roto la política exterior, una política que se debatía y se acordaba en el Congreso de los Diputados. Y desde luego que una de las cosas que prometió el presidente Feijóo y que si resulta investido el próximo 29 de septiembre, en segunda vuelta, el 29 de septiembre, aunque el debate empieza el 26 y se vota por primera vez el 27, si resulta investido, él dijo que revelaría cuáles son esas relaciones con Marruecos, qué es lo que ha existido ahí y que volvería a establecer una política exterior de nuestro país en el acuerdo y en el marco del acuerdo que pueda lograrse en el Congreso de los Diputados. Nunca de espaldas al resto de instituciones que son necesarias en este caso para configurar la política exterior. Por otra parte, resulta curioso que se ayuda a Marruecos, que no decimos que no haya que hacer ayuda humanitaria, pero se acaban de cumplir 2 años del volcán, de la erupción del volcán de La Palma y todavía ni hay casas, ni hay dinero, ni hay nada. Y hubo muchas promesas. El señor Sánchez fue como 8 o 9 meses y resulta que el volcán de La Palma, si te he visto, no me acuerdo, ¿no? Bueno, y también hace 3 años del COVID, una pandemia que arrasó España, en la que Europa por primera vez puso unos fondos de recuperación, los famosos Next Generation, a disposición de todos los países, como si esto fuese verdaderamente un regalo y un esfuerzo que hacía Europa por primera vez para poder impulsar una serie de reformas que los países necesitan para que puedan seguir creciendo para la mejora de sus vecinos y de sus ciudadanos, y España no ha ejecutado ni el 30% de los fondos que la Unión Europea ha puesto a disposición de España. Qué pena también que Sánchez haya dejado pasar por su inoperancia, por su ineficacia o quizás por su falta de voluntad, la ejecución de estos fondos de Next Generation que tenían que llegar a las empresas, a los autónomos, que tenían que poner en marcha una serie de reformas que el país necesita y que necesitan las personas, mejores infraestructuras, reservas sanitarias que son absolutamente necesarias para afrontar otras pandemias y otras catástrofes y sobre todo estos que tenían que ser los fondos de la recuperación y los fondos de la reforma, y tampoco ha sido capaz de ponerlas en marcha y llevamos un mínimo porcentaje de ejecución. Dada mi condición de vasco, hemos hablado de Cataluña, pero he dejado lo del País Vasco y las acciones del PNV y del Endacari para otro momento en relación a lo de Cataluña, porque resulta que el Endacari, para poder mantener cualquier tipo de conversación con Alberto Núñez Feijóo, nos sorprendió con una carta en la cual pedía el reconocimiento de la nación vasca por encima de otro tipo de necesidades que pueda tener el País Vasco. Esta cerrazón del PNV no querer pactar con el PP poniendo de excusa a Vox, cuando ellos, si pactan con Sánchez, se van a convertir en socios de Bildu, que es el brazo político de la banda terrorista ETA, ¿qué es mejor o qué es peor? ¿Ser socio de Vox o ser socio del brazo político de la banda terrorista ETA, que todos sabemos el daño que ha causado en España y a los españoles? Pero ¿cuál ha sido, o sea, cuál ha sido el motivo de la cerrazón del PNV, aparte de toda esa historia de la nación vasca, que yo considero personalmente que eso puede ser una subida al monte por sus malos resultados electorales? Pero, a ver, el PNV, que quiere ser un partido de Estado realmente,
ha demostrado el interés en lo que le puede ofrecer el Partido Popular para ser socio de gobierno. Bueno, yo no sé si llamaría al PNV un partido de Estado, más bien un partido que ha estado dentro del marco constitucional, nacionalista, por supuesto, quizás no suprematista, que ha sido capaz de entender este marco constitucional del 78, de entender la convivencia que nos dimos entre todos hace 45 años y que ha sido por ello capaz de dar estabilidad a los gobiernos, de un lado y de otro. La cerrazón de ellos se la tendría que preguntar a ellos directamente, ¿no? Pero seguramente tengan que sus resultados en las urnas la próxima vez que se midan ante su electorado vasco en sus elecciones autonómicas. Si ellos quieren continuar la senda de Bildu, de aquellos que les apuntaban a punta de pistola, que les han matado y que les perseguían y que han matado a muchos de ellos, o si por el contrario, si quieren seguir siendo ese partido que ha velado por su prosperidad económica, por el crecimiento industrial, laboral que siempre han tenido en el País Vasco y que ha defendido unos valores tradicionales y una política económica, sobre todo, con la que creo que el País Vasco ha crecido mucho y a la que le ha ido bien. Ahora tendrá que explicar también qué política económica va a hacer en el País Vasco si su socio es Bildu y por lo tanto la izquierda. Y esto también me cuesta trabajo pensar cuáles serán las consecuencias de esto. Bueno, de alguna forma, si se producen esas elecciones que tendrían que tener lugar antes de junio del 2024, el PNV se puede encontrar con la cuestión de que gane las elecciones pero no pueda gobernar y su socio pacte con Bildu como ha hecho en Navarra. Pero en este caso, si el PP tiene alguna oportunidad, va a apoyar al PNV cuando el PNV ya en primer lugar fue desleal con el PP después de la aprobación de aquellos presupuestos y formar parte de esa moción de censura que derrocó a Rajoy y luego por otro lado al no querer hablar ahora con Núñez Feijóo de una manera oficial para poder hacer un pacto, eso no puedo suponer que el PP actúe de la misma manera en unas próximas elecciones autonómicas. Mire, Eugenio, ¿sabes lo que pasa? Que es que estamos a 2 días de la debate de investidura que tiene encargada Alberto Núñez Feijóo y el presidente del Partido Popular. Y por lo tanto, tenemos que someternos a 2 votaciones, en la del día 27 y la del día 29. En el Congreso de los Diputados votan 350 diputados. Tenemos 172 votos asegurados y faltan solo 4 para la mayoría Mm. absoluta. Entonces, como nos encontramos en ese marco, yo quiero confiar en que la propuesta de un debate solvente de nuestro presidente Don convenza Carmen, a algunos de yo los soy vasco y diputados. me preocupa enormemente cuál puede ser ese motivo, porque hay una cosa clara, si el PP gobierna, además siendo socio preferente, le puede dar al PNV los trenes de cercanías. Una vez que en 40 años, teniendo en cuenta que en el año 1982 Felipe González llevó el AVE a Sevilla, todavía no ha conseguido. Hay inversiones por ahí que son absolutamente importantes y que el Partido Nacionalista Vasco necesita para presentar logros ante su ciudadanía en esas elecciones, porque el Partido Nacionalista Vasco, ¿qué va a presentar en unas futuras elecciones de logros? Cuando la sanidad está mal, el transporte está mal, hay follones con el funcionariado por el tema del idioma y por otro lado también funciones con la Fuerza de Seguridad Autonómica como es la Ertzaintza. Por eso decía yo, o sea, a ver, ¿qué motivo puede tener? Y a mí como vasco me preocupa, porque eso de decir la nación vasca, ¿y qué pasa, por ejemplo, con esos 250.000 vascos, entre los que me incluyo, que fuimos expulsados del País Vasco por considerarnos españoles constitucionalistas y resulta que no se nos pregunta la opinión de lo que tiene que ser una nación vasca y nosotros no nos hemos quitado nuestros derechos de ser vascos y opinar sobre nuestra tierra, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos una esperanza, que tenemos que ver todavía qué se vota y que yo a 2 días de la primera votación al debate de investidura y 4 de la investidura del presidente Feijóo en segunda votación,
pues todavía hago un llamamiento al sentido común, todavía hago un llamamiento a la posibilidad que tienen de dar estabilidad, de lo que eso supondría también para todos sus votantes en el País Vasco, para todos los votantes del PNV, la posibilidad de dar estabilidad al gobierno de España y de tener un gobierno que esté preocupado más por los intereses y por los problemas de la gente que aquellos que lo único que quieren es pactar con quienes dividen y además solo han demostrado que solo traen miseria y les preocupa muy poco el porvenir y el progreso de la gente. Las Cortes Generales tienen dos cámaras, una la Cámara Baja o Congreso, que es, vamos a decir, la Cámara principal dentro de lo que son las Cortes Generales, y luego está la Cámara Alta o Senado, que es, además de ser una Cámara de segunda lectura, es la Cámara Territorial. Todos estos desmanes que Pedro Sánchez quiere llevar a cabo en cuanto a desigualdad entre regiones, el hecho de apoyar más a unas que otras, de favorecer más a unas que otras, se van a dilucidar en el Senado. Incluso la posibilidad de que, por ejemplo, el PNV plantee el tema de la nación vasca tendrá que ir a la Cámara Territorial. Desde ese aspecto, ¿ustedes como partido no temen de que Sánchez intente desvirtuar o alejar el papel de importancia del Senado y particularmente también de la Conferencia de Presidentes? Nosotros ya hemos solicitado que se convoque esta conferencia de presidentes y que haya, sabéis que el Senado tiene una comisión específica de presidentes donde concurren todos ellos. Esta comisión ya está convocada a instancia del presidente del Senado, que es del Partido Popular, donde además tenemos mayoría absoluta. Y el procedimiento lo marca la Constitución. Y la Constitución no va a poder Sánchez zafarse de aquello que tiene que llevar precisamente al Senado y allí se encontrará con el muro de una mayoría absoluta aplastante que enmendará aquellas leyes que traiga Sánchez y que por lo tanto abrirán un debate nuevo y un plazo de enmiendas y de proposiciones que desde el Senado sin duda alguna será una cámara territorial de oposición al gobierno de Sánchez por el bien de los españoles. No. ¿Se va a iniciar algún tipo de proceso de animar un poco al centro derecha en España? Digo porque, a ver, se ganaron las elecciones, pero mucha gente se llevó un chasco debido a que las encuestas decían una cosa, pero el resultado final dio lugar a que faltaran esos cuatro escaños para gobernar. Pero la gente se queda un poco bluff, por llamarlo de alguna manera. ¿Y cómo se va a reactivar un poco esa necesidad de que el centro derecha sea fuerte, sea potente? ¿Va a haber Yo no actuaciones creo que la gente se en la quedase flu. calle? Hemos ganado las Ah, elecciones. 8 sí, millones de pero una cosa es españoles. ganar y otra cosa es gobernar. Y todos, yo me Pero hay que incluyo, recordar, pero hay que recordarlo, porque algunos quieren imponer el relato y salieron muy apresuradamente la noche del 23 de julio con un resultado muy por debajo del Partido Popular a vender un relato de que habían ganado las elecciones porque sus el expectativas relato que electorales nadie eran puede negar es distintas. que el Partido Popular Y ganó el las Partido Popular elecciones. ha ganado las elecciones. Muy bien. Pero vamos a ver, Yo esa sigo sensación de apelando. ganar las elecciones y que no puedas pisar Moncloa y cambiar el colchón de Moncloa, entre otras cosas, y poner España donde se merece, la verdad que ha dejado a cierta gente un poco, vamos a decir, cansada, o en tristeza o en una situación de shock que se va a tener que ir quitando poco a poco, pero desde ese aspecto se va a trabajar con la sociedad civil, se va a trabajar en la calle, va a haber presencia del Partido Popular en la calle, Va a haber o de presencia qué del manera Partido. se va a reactivar esa ilusión que hubo hasta el 23 de julio con la posibilidad de que el Partido Popular recuperara el gobierno en España. Pero esa ilusión, nosotros también quiero recordarte que tenemos una de las mayores herramientas que podemos tener para que se vea en la calle cómo gobierna el Partido Popular. Y son 14 gobiernos autonómicos de símbolo del Partido Popular y que harán gestión y que trabajarán para los españoles desde sus comunidades autónomas y desde grandes ayuntamientos capitales de provincia para sus vecinos. Y esa ya es una marca de buena gestión, de gobiernos sensatos, de gobiernos preocupados por los intereses de sus vecinos y sobre todo nosotros a quien vamos a convocar ahora es a los constitucionalistas.
Yo quiero apelar a todos aquellos votantes del Partido Socialista tradicionales que ahora, después de las elecciones, cuando ya el nublo estaba encima, cuando hemos visto lo que verdaderamente cuáles eran los intereses de Sánchez, que es llevarnos a una amnistía y a un referéndum de autodeterminación y al resto de chantajes a los que quieran someternos los independentistas y los comunistas. Que hay muchos socialistas que ya están diciendo basta ya, entre ellos Felipe González, Guerra, Nicolás Redondo. Esos son constitucionalistas que hoy solo pueden verse reconocidos en la casa común de un partido que quiere defender los valores constitucionales y que vamos a seguir siendo fieles a nuestros principios. Ya prácticamente para finalizar, porque estamos casi fuera de tiempo. Carmen, Diálogos en Libertad tiene una sección a la que personalmente le tengo mucho cariño, que esa sección se llama Ellas. Está compuesta por Ah, mujeres muy bien. políticas que definen y que se sienten feministas desde otro punto de vista. Y ahí hemos tenido, por ejemplo, a la alcaldesa de Burgos, a Cristina Ayala, a Nadia Álvarez de Madrid y a otras alcaldesas y personas que han estado llevando, o sea, que han estado hablando y generando tertulias específicamente desde el aspecto de la mujer durante la temporada pasada. Estamos esperando a que se termine todo este jaleo de la investidura para reactivar ese programa que será cada 3 semanas aproximadamente. Está invitada no solo para participar en el programa de manera ocasional, sino para que se vea que ese feminismo que defienden otras mujeres está claro y esperamos que de alguna forma pues Carmen Navarro forme parte de esa sección de diálogos en libertad a ellas. Le emplazamos a ello por lo menos y dependiendo de las posibilidades que tenga por su labor en el comité de dirección. Y no hay que olvidar también de su trabajo como diputada de Albacete, pues le esperamos en ellas, que si Dios quiere, en 2, 3 semanas lo reeditaremos para iniciar la temporada habitual, ¿no? Muy Y bien, como siempre, Carmen, pues gracias contar por conmigo. todo. Ha Gracias a sido, todos. ha sido un Espero que placer y la mañana verdad, o sea, nos acompañen ha muchos. sido un placer y que aprendan la manera de comunicar de Carmen Navarro porque de cierta gente, porque la verdad así de gusto. Pues Amigos y cuando amigas de queráis. Diálogos en Nos vemos Libertad, en esa sección de ella. Gracias. gracias. Amigos y amigas de Diálogos en Libertad, mañana domingo tenéis esa manifestación, estaremos todos atentos el martes a ver qué pasa en esa sesión de investidura y sin más, hasta la semana que viene. Gracias.